¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a una nueva emisión de Nota22.com TV. Quiero agradecer profundamente a los directivos del canal que nos permiten semanalmente emitir este programa en toda la red de Cablevisión. A Diego, a Marcelo, a Gustavo, también gerentes de Rafaela, que nos dejan trabajar con absoluta libertad, y esto es un reconocimiento público que quiero hacer porque nunca tuvimos ningún tipo de comentarios, al contrario, nos han dejado trabajar con las más amplias libertades, así que es un reconocimiento que quiero hacer en una época donde la libertad de prensa siempre está en cuestión. Rápidamente nos vamos a meter en el programa. En el primer bloque vamos a hablar con Leandro Miró, defensor regional de la circunscripción primera de la provincia de Santa Fe, un joven abogado con funciones muy importantes en el nuevo sistema penal. En una segunda etapa vamos a hablar con el fiscal general de la provincia, Jorge Batlini, una persona de mucha trayectoria en el mundo del derecho, en la justicia. Recordemos que Salta a la provincia a conducir todos los fiscales de la provincia, luego de su paso por la Fiscalía Regional de la zona de Rosario, de la circunscripción de Rosario. Y al final del programa vamos a pasar un breve comentario, una breve mención de un publicista de Santa Fe, de acá de la capital, donde explica algunas cuestiones de la cartelería. Plena campaña, a veces no se respetan los candidatos entre sí. Vamos a ver qué comentaba este publicista muy reconocido en nuestra región. Así que vamos al corte y nos metemos de lleno con el programa. Nota22.com. Información. UDA, Unión Docentes Argentinos. Sí a la paritaria nacional para defender nuestros derechos. No al plan maestro que precariza y atomiza la educación pública. ¿Qué hace el gobierno? Se niega a convocar la paritaria nacional docente incumpliendo con la ley. ¿Qué hizo la UDA? Paros en todo el país. Nos movilizamos juntos a miles de docentes. Iniciamos acciones judiciales, logrando el fallo de la jueza Temis. Presentaciones en ámbitos internacionales, denunciando el incumplimiento del gobierno ante la OIT. Ahora, rechazamos el plan maestro. ¿Por qué no al plan maestro? Porque pretende reemplazar la ley de financiamiento educativo que obtuvimos con la lucha docente. Elimina la paritaria nacional docente. Se contrapone con la Ley Nacional de Educación, atomiza el sistema provincializando la educación pública, aumentando así las desigualdades salariales y educativas. Sí a la paritaria nacional docente, no al plan maestro. UDA, Unión Docentes Argentinos en defensa de la educación pública y el derecho de los trabajadores docentes. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342 452 5918 y 453 9361. Nota22.com. Información. Continuamos con el programa y estamos con el defensor regional de la circunscripción judicial número 1, el doctor Leandro Miró. Leandro, muchas gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son las funciones de la defensa pública y cuál es el perfil que usted le quiere dar a su función? Bueno, por un lado las funciones, tendría tres grandes funciones. Los defensores públicos estaría dada por la principal es una defensa técnica de calidad. Y después estaría dada otra función de garante de lo que son las garantías constitucionales y procesales, fundamentalmente el debido proceso, y después, por otra parte, el tema de se caracteriza a los defensores públicos como defensor de los derechos humanos. En esta tarea de defensor de derechos humanos se realizan habría dos grandes áreas. Por un lado,
en la visita periódica de los privados de libertad, o sea, de los defendidos que ya son atendidos por los defensores públicos, y por otra parte, sea que se encuentren en prisión preventiva o condenados, y por otra parte, porque en aquellas personas que se encuentran aprehendidas o detenidas, lo que se realizan son controles de detención, es decir, se verifica en las primeras horas de que está privada de libertad si requiere atención médica, contactarlo con sus familiares, y ya el defensor empieza a tomar contacto con la causa, que en definitiva después se va a llevar a la audiencia imputativa y en su caso audiencia de prisión preventiva. Doctor, ¿cuántos defensores tiene a su cargo y cómo están organizados? Porque me explicaba detrás de cámara que ustedes tienen un sistema que están organizados en grupos de trabajo. Se trabaja en equipo de trabajo con defensores públicos, que son en la primera circunscripción 5, que están cubiertos los 5 cargos, y después hay defensores públicos adjuntos. En la actualidad, originariamente cuando surge la ley 13.014 se crean los cargos, estaban previstos 21 cargos, de los cuales se cubrieron, hoy por hoy hay cubiertos 18 cargos. Por suerte se mejoró mucho en este tiempo y ya está en marcha un concurso para cubrir los 3 cargos vacantes que se contaría, que era la sede del Besia, de San Justo y un cargo vacante que había en la ciudad de Santa Fe. ¿Y cuál es la relación? Esto se lo pregunto porque es una pregunta que se lo hace la gente. ¿Cuál es la relación que existe entre la cantidad de causas que toman los defensores públicos, con la capacidad económica que tienen las personas sometidas a proceso, los imputados? Es muy importante ese dato, ¿no? Nuestra ley, la ley 13.014, que es la que nos regula, tiene la particularidad de establecer que trabajamos prioritariamente para vulnerables, fundamentalmente aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza, pero podemos trabajar para aquellas personas que puedan pagar. En ese caso lo que se establece es un sistema particular de regulación de honorarios, y los que puedan pagar, previo consentimiento informado, se regulan y se depositan en una cuenta especial a nombre de la Defensoría. Hay otra posibilidad, es que hay un sistema de prestadores, que son abogados particulares en realidad hay una especie de... se le notifica a los defendidos, exactamente, ya hicieron un curso de capacitación y están inscriptos. Aquellas personas que perciben más de 10.000 pesos se le proporciona esa lista. En la práctica, la verdad que no ha funcionado, y según las estadísticas que nos ha pasado la gente de la Oficina de Gestión Judicial, hoy por hoy estaríamos trabajando los defensores públicos con el 65-70% de los casos que ingresan a tribunales. Al sistema judicial. Respecto de lo que es la mecánica laboral específica, los defensores públicos, hay un defensor de guardia, esa guardia dura 24 horas, tiene un teléfono oficial donde ahí se le comunica, el personal policial le comunica las aprehensiones. Generalmente lo que hoy por hoy se está haciendo, se trabaja básicamente en flagrancia, sin perjuicio que existan algunas investigaciones que realice la Fiscalía. ¿Esto qué implica? En ocasión de un delito se detiene a una persona, se la aprehenda en definitiva, ahí la policía avisa al fiscal, el fiscal resuelve la aprehensión y en su caso la detención, se lleva a audiencia imputativa entre las 48 horas y dentro de las 48 horas posteriores la audiencia de prisión preventiva. Claro, es decir, que el defensor continúa su tarea, más allá de su turno, con las audiencias que son llevadas ante los estrados judiciales. Exactamente. Si a eso le agregamos los controles de detención, la carga de trabajo es notoria. Hablando de defensa de calidad, situación de los imputados, usted dijo que hacen una tarea muy específica en cuanto a la visita de la persona que está sometida a proceso, que está detenida. ¿Qué nos puede decir en relación a esto? Las condiciones de detención, sé que de la Defensoría General se han hecho muchas cosas en este aspecto. Sí, por suerte por un lado se está trabajando coordinadamente con la provincial, hay una muy buena relación, se trabaja en equipo y esa buena relación no es solamente con la Regional 1, o sea, desde la cabeza que es la doctora Balancione, sino con todas las regionales, con todos los defensores regionales. Ella está abocada, ella y un equipo de trabajo a todo lo que son las inspecciones en distintos penales, sin perjuicio de las otras tareas específicas del cargo, que está diseñada de una manera tal la ley que todo lo que sería la función institucional más importante, por ejemplo, celebración de convenios con instituciones que hacen a mejorar la defensa pública, están a cargo de la provincial, y los regionales que tenemos primero la posibilidad de litigar, que es interesante, y de supervisar básicamente el cuerpo de defensores. En ese contexto, desde la provincial se están haciendo, como la doctora Balancione ha realizado varias inspecciones en toda la provincia,
Y puntualmente en Santa Fe lo que hemos realizado son algunos habeas corpus, puntualmente con lo que se denominan celdas de resguardo o buzones en la jerga carcelaria, tanto en Las Flores como en Coronda. También se presentó otro respecto al pabellón 3, y básicamente lo que se pretende es que se realicen las mejoras edilicias y de infraestructura que son imprescindibles a los efectos de que efectivamente se respete el artículo 18 de la Constitución. Sí, nos comentaba que se ha hecho un trabajo consensuado con distintas autoridades del servicio penitenciario. Lo que se busca en esta gestión, tanto a nivel de la Defensoría Provincial como incluso también de la regional, uno de los grandes rasgos que tiene la Defensoría Pública es la autonomía. Pero esa autonomía hay que tener en cuenta que ya de por sí vivimos una sociedad muy conflictiva. Eso no implica que los operadores, seamos nosotros los defensores, los fiscales o los jueces, tengamos que faltarnos el respeto mutuamente. En este contexto hemos llegado, por ejemplo, a un acuerdo muy importante con el servicio penitenciario, nosotros respetando las zonas de reserva desde el punto de vista que ellos manejan el presupuesto, pero sí planteando los habeas corpus necesarios para que se hagan las reformas y en ese periodo se dispongan las reubicaciones de tal manera que los privados de libertad se encuentren en mejores condiciones. Hay un tema que es importante tener presente. Hoy por hoy está muy en tela de juicio el tema de la reincidencia. En cuanto mejores sean las condiciones de detención, cuando mayores posibilidades de educación se le brinden, mientras mayores posibilidades de trabajo se le brinden, va a ser obviamente esa desocialización que pretende la ley 24.660 es más fácil que se logre, y por otra parte que disminuya notoriamente la reincidencia. Doctor, lo lleva un tema básicamente jurídico. Usted, después vamos a hablar de eso, usted participó de un juicio oral también el año pasado. Prisiones preventivas, se lo preguntábamos a varios fiscales, también al fiscal general. ¿Cuál es la concepción que tiene desde el Servicio Público de la Defensa Penal en cuanto a los plazos de la fijación de la prisión preventiva? Digo esto porque en distintas circunscripciones judiciales, y esto se lo pregunto al hombre del derecho, existen criterios enfrentados en cuanto a la fijación de los plazos en cuanto al tiempo de la prisión preventiva. Sí, ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo están trabajando ustedes? Se dio la particularidad, sobre todo en Rosario, de que se trabajan las prisiones preventivas con plazos. En Santa Fe, las veces que se han planteado, los jueces no lo han otorgado, pero hay que tener en cuenta que el Código Procesal tiene una particularidad, es que establece que a los 60 días se puedan plantear las revisiones. Es decir, como que sin incluso plantear fundamentos más que el paso del tiempo. Exactamente. Entonces, como que ya implícitamente habría un tiempo. En lo personal, y creo que lo que pensamos la mayoría de los defensores, creo que hay una confusión, que en esto obviamente no nos ponemos de acuerdo con los fiscales, es que la prisión preventiva es totalmente excepcional y que no es necesaria, digamos, para la prosecución de la investigación la misma. Lamentablemente muchas veces los fiscales plantean lo contrario y en todo caso, para que efectivamente sea esa prisión preventiva debería darse circunstancias objetivas que en la mayoría de los casos entendemos que no se dan. Por eso en general la defensa pública, ante un caso cuando un juez dispone una prisión preventiva, es que apelamos para que resuelva en última instancia las salas, digamos, de la Cámara de Apelación. ¿Se podría, a su criterio, esto vuelvo a repetir, al hombre del derecho, más allá de su función, fijar un criterio unificado en relación a esto? Digo, porque Venado Tuerto es una cosa, Rosario es otra, Santa Fe es otra, Vera es otra, circunscripciones judiciales distintas, mismo código. Sí, el código es el mismo, pero bueno, los jueces, como le acabo de decir, han hecho interpretaciones distintas. En definitiva, no creo que sea necesario. Por un lado tenemos el código que fija ese plazo de 60 días. Otro dato muy importante es que el año pasado había muchas vacantes de camaristas. El año pasado se han cubierto muchos cargos, entonces las apelaciones demoran mucho menos tiempo. Entonces también desde ese punto de vista no sé si realmente sería necesario una unificación. Hoy por hoy no existen, hoy existen colegios de jueces de primera instancia y segunda instancia, entonces como que desde ese punto de vista esa unificación que antes se daba con los denominados acuerdos plenarios, ya no se estaría dando, digamos. Entonces como que se da la autonomía, en todo caso es la Corte Suprema la que tiene la potestad de resolver si se llega a esa instancia. ¿Cuál es su...
repito, usted participó en un juicio oral que creo que fue por un homicidio. Exactamente. ¿Cuál fue su experiencia personal en este nuevo código? Lo más importante del código, que si bien se empezaron con muchas críticas, sobre todo por el tema de falta de recursos humanos y materiales, yo creo que fue un cambio cualitativo desde el punto de vista que se posibilitó de que la comunidad pueda participar del proceso penal. Y hoy por hoy uno va a una audiencia y tiene 3, 4, 5 periodistas que pertenecen a determinados medios, y yo creo que eso es lo más positivo de la reforma, es decir, que se transparentó y se hizo público una cuestión muy importante como es el tema de la persecución penal en sí, con todo lo que ello implica. Ese yo creo que fue el gran avance, y obviamente el tema de que se dio o se posibilitó una defensa pública fuerte. Lamentablemente en el sistema anterior había muy pocos defensores y hoy por hoy estamos hablando de 18, que en breve se van a completar 3 cargos más. ¿Ustedes son 18? Hoy actualmente sería 18, con la posibilidad de ser 21. En realidad 17, pues yo era defensor público y ahora pasé a regional, pero bueno, el que estaba en mi cargo también pasó, así que siguen siendo 18, pues se van a terminar cubriendo esos 21 cargos originarios, incluso con la posibilidad inminente de que secretarios del sistema residual pasen como defensores públicos adjuntos, o sea que se estaría aumentando el número de defensores. Si bien el número de fiscales es notoriamente mayor, yo creo que estaríamos más o menos en los fiscales el doble de defensores, que es un número razonable. Es un número bastante razonable. Teniendo en cuenta que existen también los defensores particulares. Lo lleva una cuestión jurídica en medio de solución alternativa de los conflictos penales. Hablo de mediación, hablo de suspensión de juicio a prueba, juicios abreviados. ¿Cuál es el criterio que tienen desde la Fiscalía General y también desde la Fiscalía Regional? No, desde la defensa... Perdón. No desde la defensa, discúlpeme. No, por favor. El tema de... Primero que ningún sistema acusatorio en el mundo funciona si todos los casos son llevados a juicio. Hay una cuestión práctica y de recursos. O sea, no hay forma de llevar todos los casos a juicio. Dentro de este contexto se da la posibilidad, por un lado, de las salidas alternativas, criterios de oportunidad, por ejemplo, para delitos de escasa importancia, después los abreviados en general. Nosotros, vinculado al tema de los abreviados, tenemos estándares particulares. Por ejemplo, que la pena acordada no puede superar, se suma el mínimo más el máximo, eso se divide por 2 y no podemos superar ese monto punitivo, pero en general todos los defensores son bastante responsables al momento de celebrar un abreviado, y si efectivamente se suscribe es porque previamente se cuenta con el consentimiento del defendido, explicado correctamente de lo que implica. Esta situación se debe explicar al defendido, a la persona imputada. Exactamente. ¿Cuáles son los beneficios? El principal inconveniente muchas veces es que, como salió hoy el tema, trabajamos fundamentalmente con gente pobre. La mayoría de nuestros clientes no han terminado la primaria, o sea que tienen un nivel de escolaridad muy bajo o no lo tienen. Ahí trabajamos con muchos analfabetos, entonces cuando se les explica a los defendidos, a los familiares también es fundamental, cosa que comprendan el alcance y siempre teniendo en claro que es exclusiva decisión de ellos, que ante la menor duda se va a juicio, digamos. Respecto de la otra pregunta que me acabas de hacer del tema del juicio, la experiencia es muy positiva porque ahí se acaba, digamos, la prueba documental y en definitiva son todos los que intervinieron en la elaboración del denominado legajo fiscal lo que tienen que ir a declarar y manifestar lo que están los documentos que existen en el legajo fiscal. ¿Y los otros métodos ustedes cómo están trabajando en relación a hablo de suspensión de juicio a prueba y mediación? No hay mayores inconvenientes respecto a ese tema. Generalmente, les explico más o menos cómo es la dinámica laboral. En general, se realizan audiencias imputativas en libertad, cuando se trata de delitos no tan graves, entonces son esos casos lo que se llama la suspensión. Cuando ya se llega a tribunales, ya estamos en presencia de delitos más complicados y ya esas vías alternativas a veces, en la mayoría de los casos, no son difíciles de aplicar. Es la realidad. Bueno, doctora, ha sido muy amable, muchas gracias por su tiempo, lo vamos a estar invitando
nuevamente seguramente para poder hablar de estos temas jurídicos con usted. Desde ya, muchísimas gracias por la invitación, y es interesante también que se conozca, digamos, la otra parte, digamos, que interviene en el proceso penal. Así que muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Señor Víctor, vamos a un corte y continuamos con el programa. Nota22.com. Información. Obras óptimas profesionales técnicos. Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Arquitectura, Industria e Ingeniería de la provincia de Santa Fe. UDA, Unión Docentes Argentinos. Sí a la paritaria nacional para defender nuestros derechos. No al plan maestro que precariza y atomiza la educación pública. ¿Qué hace el gobierno? Se niega a convocar la paritaria nacional docente incumpliendo con la ley. ¿Qué hizo la UDA? Paros en todo el país. Nos movilizamos juntos a miles de docentes. Iniciamos acciones judiciales, logrando el fallo de la jueza Temis. Presentaciones en ámbitos internacionales, denunciando el incumplimiento del gobierno ante la OIT. Ahora, rechazamos el plan maestro. ¿Por qué no al plan maestro? Porque pretende reemplazar la ley de financiamiento educativo que obtuvimos con la lucha docente. Elimina la paritaria nacional docente. Se contrapone con la Ley Nacional de Educación, atomiza el sistema provincializando la educación pública, aumentando así las desigualdades salariales y educativas. Sí a la paritaria nacional docente, no al plan maestro. UDA, Unión Docentes Argentinos en defensa de la educación pública y el derecho de los trabajadores docentes. Nota22.com. Información. Continuamos con el programa y, como dijéramos, nos visita el fiscal general de la provincia de Santa Fe, el doctor Jorge Baclini. Doctor, muy buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la presencia del Ministerio Público de la Acusación en toda la provincia, doctor? ¿Se hicieron nuevos nombramientos? ¿Cuántas causas en trámite existen? Bueno, nosotros hoy tenemos alrededor de 120 fiscales. Están en proceso de nombramiento fiscales en varios lugares más, porque se han terminado los concursos. En Santa Fe ya está más próximo a los nombramientos. Entiendo que en agosto, a más tardar a principios de septiembre, tendrían que estar los nombramientos ya por salir. Ahí estamos en los trámites burocráticos finales. En Rosario se han terminado los concursos ya también. Todavía falta la parte de la aprobación de los pliegos legislativos, pero bueno, ahí se sumarían, entiendo yo, más o menos cerca de más de 20 fiscales en toda la provincia, lo que se complementa con fiscales que están distribuidos en la circunscripción de Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista. Vamos a estar sumando cerca de 25 o 26 fiscales más, lo que nos va a dar un número importante de fiscales, ya cercano a completar los 144 cargos que creó la 13.013. Nosotros todavía no logramos completar esos cargos, tampoco se van a completar con este último concurso porque no se aprobaron algunos concursos, no se aprobaron todos los cargos, así que hay vacantes todavía de eso. A eso hay que sumar los cargos que se van agregando de traspaso. Traspaso son los creados por la 13.004, que es todos los fiscales y secretarios de los juzgados penales del sistema viejo que podían optar por estar en el sistema nuevo, y los creados por la última ley, que son 40 cargos más. Es decir, todavía nos falta completar una planta de fiscales que entiendo en la provincia debería estar rondando los 200 fiscales para tener un plantel con buena dinámica y operatividad. Es decir, con eso sería un número más que óptimo, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos trabajando para ver si ya durante el curso del año que viene se va completando el plantel. Para que la gente tenga en cuenta más o menos, así que con cuántas causas en toda la provincia están llevando adelante los fiscales. Y anualmente en toda la provincia entran más de 200.000 causas. Entonces el número es bastante importante como para poder afrontarlo. También hay que tener en cuenta de que esas 200.000 causas no son causas netamente trabajables inmediatamente,
porque hay causas que se desestiman porque no hay delito denunciado, porque hay poca perspectiva de prueba, o porque tienen una solución más inmediata en ese primer momento. De esto calculamos que son cerca del 50% de las causas o 45% de las causas. Después hay otro número más o menos que puede ser un poquito menor de causas que son imputados no individualizados, en lo cual hay que realizar un trabajo desde la Fiscalía y desde la tarea de calle, que es más tarea policial, en identificar autores en ese tipo de hechos que sobre todo son hechos contra la propiedad, que tenemos autores no identificados que rondan un 45%. Entonces de esa manera nos va quedando un neto de causas trabajables de estas 200 y pico mil de causas que hay en toda la provincia, que suman un universo que podría estar rondando las 30.000 causas netas trabajables. Por fuera de esto me refiero, los NN nosotros tenemos que potenciar el trabajo con una investigación más estratégica. Para lograr la identificación. Claro, pero tiene un trabajo que requiere más trabajo de calle y que requiere el trabajo del fiscal por patrón delictivo. Por ejemplo, para dar delitos de lo que nosotros veníamos trabajando en Rosario, que digamos la experiencia más actual que yo tengo, en lo que eran los llamados secuestros virtuales. Esta persona que llamaba a la madrugada y alguien era una persona mayor de edad, a un anciano, y lo hacía asustar, haciéndose pasar por el hijo, y con esto lo asustaba y le decía que tenía el hijo retenido y le pedía plata. Entonces esta persona o tiraba por el balcón o bajaba y dejaba en algún lugar una suma de dinero. Eso, por ejemplo, en Rosario se trabajó por patrón delictivo, es decir, se fueron engarzando todas las causas que se sospechaba que eran los mismos autores, y cuando se logró identificar a las bandas, el delito se terminó. Allí se trabajó desde las causas NN para solucionar una problemática delictiva puntual. Lo mismo pasa con algunos delitos contra la propiedad, donde hay bandas organizadas, sobre todo los que son esto que se llama hoy modernamente entraderas, que están esperando cuando uno ingresa a la casa o cuando uno sale de su casa para entrar y generar un delito que termina siendo violento, porque en esto, entre comillas, que se llama la apretada, para que la persona diga dónde tiene la plata guardada en la casa, se la somete a situaciones bastante tensas, con arma de fuego o con algún tipo de presión. Ese tipo de hechos, trabajados desde la modalidad delictiva, siendo NNs, cuando uno atrapa a la banda, lo asocia a un grupo de casos. Entonces, cuando identifica a esto, lo extiende a 50 casos. Eso es trabajar en NN en forma estratégica por patrón delictivo, que se ha logrado cierto mejoramiento. Por fuera de eso hay que trabajar el delito callejero puntual, que es el arrebato, todo ese tipo de hechos. Pero esto es un universo de casos que requiere una estrategia y una inteligencia investigativa que es diferente a lo que es el otro grupo de causas, que son los que tenemos con autores identificados o por identificar en casos muy graves, como son los homicidios o los delitos sexuales, donde nosotros tenemos que potenciar para llegar a un número mucho más alto. Doctor, ¿se lograron acuerdos entre el Ministerio Público de la Acusación y los municipios y comunas para trabajar en forma conjunta los delitos menores? ¿Qué nos puede decir al respecto? Nosotros ya desde el inicio con el doctor de la Zábal, él promovió los acuerdos entre la Fiscalía y las municipalidades en esto de generar atención más completa de las víctimas. Entonces se celebra un convenio con las municipalidades de toda la provincia o con varias municipalidades, en función de las cuales la municipalidad ofrece servicios que ya tiene consolidados en su área. Por ejemplo, lo que es atención de víctimas a través de psicólogos. La víctima que es víctima de un hecho, y sobre todo un hecho violento, sufre una conmoción muy importante. Es obligación de la Fiscalía evitar que el sistema termine agravando lo que se llama revictimización o victimización secundaria, termina agravando las consecuencias del hecho. Las municipalidades, muchas de estas, tienen equipos de psicólogos que pueden brindar asistencia para contener a las víctimas en esto. Entonces el convenio en una primera línea gira en que todo lo que son los centros de asistencia de víctimas que tienen las municipalidades puedan hacerse cargo de estas atenciones, o que la Fiscalía facilite esta situación. Por otro lado, también hemos trabajado, y por ahí está un poco más la respuesta a la pregunta que usted estaba haciendo, en lo que son los centros de mediación municipales. Muchas municipalidades tienen mediadores que pueden ya tomar intervención en estos conflictos menores que se dan, y que una intervención pronta, con una modalidad mucho más conciliadora, evita que este conflicto menor se repotencie
y termine convirtiéndose en un delito grave. Entonces la intermediación de un mediador, sobre todo, genera que este conflicto pueda solucionarse con efecto de no repetirse. Esto es un poco los convenios que se están haciendo con las municipalidades. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con esto con el Ministerio de Seguridad y los llamados centros territoriales de denuncia. Hoy se inauguró un centro territorial de denuncia en Coronda, en la oficina de la Fiscalía. Entonces allí hay un polo judicial donde está la defensa pública, donde está la Fiscalía con una oficina bastante más grande, donde hay una oficina de mediación que vamos a ver cómo lo potenciamos, y donde está un centro territorial de denuncia. La expectativa aquí debería ser de que el día de mañana las audiencias en esos lugares chicos se tomen en ese lugar. No tienen por qué venir a Santa Fe trasladándose 50 o 60 kilómetros con Esperanza, que también tienen que venir acá a tomar. Nosotros tenemos que promover en esos lugares San Javier, en la costa, San Javier, San Justo. Nosotros tenemos que tener aquí la expectativa de acercar todo el sistema penal, y tenemos la posibilidad de hacerlo, a la gente. Y esto sería una metodología. La Fiscalía y la Defensa ya están instaladas. Aquí hay que promover entonces que los jueces vayan a estos lugares a tomar las audiencias. Esto sería un panorama más global, porque mi objetivo es montar oficinas de la Fiscalía en todas las ciudades de la provincia que tengan más de 20 a 25 mil habitantes. Doy otro ejemplo, el jueves estamos abriendo en Alcorta, más al sur de la provincia, una oficina descentralizada de la Fiscalía. Ahí está, depende de la Fiscalía de Villa Constitución, de la Unidad Fiscal de Villa Constitución. Y allí, ¿qué hicimos? Juntamos a varios municipios y comunas, mucho más pequeños, y ellos nos ofrecieron locales. En forma rotativa va a haber un grupo de personas de la Fiscalía que va a estar rotando entre distintos municipios, y que vamos a tener ya una especie de oficina de Fiscalía móvil que va a atender problemáticas puntuales. Entonces la gente ya no tiene que estar trasladándose a Villa Constitución, sino que va a poder dar este tipo de respuesta. El viernes inauguramos también en Las Parejas otra oficina descentralizada. Y esto creo que es una política muy interesante, porque uno de los objetivos o un objetivo central que tenemos que tener es dar respuesta a la víctima de una forma diferente. Acercar a la víctima. Exacto. Entonces aquí esto a través del trabajo en los municipios, y uno ve la receptividad que tiene esto, donde dicen jamás vimos a un fiscal que venga aquí, menos un fiscal regional o un fiscal general que venga y que esté aquí y que se junte con todos los intendentes, que converse y que se acerque y que analicemos los problemas en forma directa, pensando en forma conjunta qué podemos articular para mejorar nuestro servicio. Me parece que son cuestiones que a la larga van a dar resultados y van a generar impacto. Doctor, una de las cuestiones trascendentes para investigar los delitos en este nuevo sistema es el organismo de investigación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pasó por este programa el doctor Víctor Molisnik, que nos explicó. Sé que hay uno en Rosario y uno que pronto a inaugurarse acá en esta ciudad capital. Para dar un poquito el panorama más genérico de todo esto, nosotros hoy tenemos un diseño de 3 tipos de policía. Por ahí, para que la persona que nos está escuchando tenga claro esto. La policía común, que uno conoce, que investiga delitos, que son los delitos de calle. Entonces, cuando ocurre un hecho en flagrancia, que la policía es la que interviene en ese momento y hace toda la pequeña investigación que tiene la flagrancia, porque prácticamente en la flagrancia está todo decidido, es la policía común la que interviene en esos hechos. Luego, en segunda instancia, y como nosotros hicimos un reclamo fuerte de generar un grupo de policías especializados que tenga mucha relación con la Fiscalía para investigar delitos, el gobierno provincial en ese momento, en el gobierno anterior, creó lo que es la PDI, que es la Policía de Investigaciones. Esta Policía de Investigaciones tiene puntualmente 2 áreas, un área de investigadores y un área criminalística, y que tienen puntualmente el trabajo de investigar delitos en el área tecnológica y en el área investigativa de calle. Por fuera de todo esto se sancionó una ley, no me acuerdo bien el nombre, creo que era 13.459, que crea el llamado Organismo de Investigación Técnica. Que este es un cuerpo de investigadores que depende directamente de la Fiscalía. Son empleados judiciales que trabajan para la Fiscalía. Esto, digamos, es una novedad, es lo que uno conoce históricamente como la policía judicial. Exacto. Y esto es lo que ha sido estructurado. Que Córdoba en Argentina fue la pionera, y luego le siguió Catamarca, ahora ya tiene provincia de Buenos Aires y algunas otras provincias. Este organismo de investigaciones que fue creado por ley, nosotros, el fiscal general tiene que reglamentarlo y ponerlo en marcha.
Bueno, nosotros lo estamos poniendo en marcha con 3 áreas. Un área de analistas que hacen lo que se llama inteligencia criminal. Investigamos los barrios, los territorios para saber cuál es la problemática y tener una predicción de lo que va a pasar en ese territorio. Esto ya está en funcionamiento con un convenio que tenemos a través de lo que se llama convenios multiagenciales de intervención. En Rosario y en Santa Fe ya está funcionando estas oficinas de análisis criminal. ¿Qué es lo que hacen? Hay aporte de varios sectores, las municipalidades, el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía a través de sus causas. Se hace un relevamiento de determinados territorios, cuáles son los delitos y las problemáticas puntuales, y de eso se le da insumos a los fiscales para que vean y tomen intervención. Una vez que el fiscal toma intervención, que normalmente se hace con allanamientos masivos sobre el barrio, porque se identifica causas que tienen pendencia en alguna persona que no fue detenida o donde puede haber armas de fuego, se larga un allanamiento masivo en ese lugar, se detienen personas, se secuestran armas de fuego y atrás interviene la Municipalidad de Rosario generando, digamos, un mejoramiento del barrio, pavimentación, mejoramiento de cloaca, iluminación, y atrás la provincia con los planes ABRE, en algo que se da en una línea, digamos, de seguimiento bastante puntual, porque no solamente se toma la parte penal, sino que la parte penal se complementa con un mejoramiento del barrio, planes ABRE y todo eso que generan un mejoramiento puntual. Esta es la oficina de análisis en el organismo de investigaciones, que ya la tenemos funcionando. Si bien uno puede decir, bueno, está en forma precaria, pero está funcionando. Como segundo momento lo que tenemos es todo el área criminalística, que es la tecnología de la investigación, que aquí estamos abriendo laboratorios. En Rosario ya se abrió el laboratorio y en Santa Fe se está por abrir el laboratorio en Recreo. Próximamente, que entiendo que el área de laboratorios químicos se va a abrir próximamente. Y el área tecnológica se complementa con las áreas informáticas, que son temas que lo tenemos medios dispersos, pero que ya estamos por unificarlo para dar lo que sería el segundo área del organismo de investigación. Que todo esto está en marcha porque estamos seleccionando gente, se están comprando un montón de implementos. Hay que recordar que la provincia, a través del ministro de Justicia, el doctor Silverstein, celebró un convenio con el ministro de Justicia de la Nación, con el doctor Garabano, a partir del cual se van a transferir $100 millones de pesos, en compra de materiales, claro, para dotar los laboratorios de mucha tecnología. Así que la importancia de esto también radica en la concentración de todas las diligencias probatorias que se realizan dentro de las distintas circunscripciones judiciales, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos que trabajar, y esto también es importante. Nosotros tenemos que generar experticia en el levantamiento de las muestras en la escena del hecho, porque un mal levantamiento de muestras, una mala cadena de custodia de la muestra que fue levantada, nos genera después problemas. En la tramitación de las causas. Claro. Y después tenemos que trabajar en una buena experticia en extraer información de esa muestra que fue bien extraída. Esto se está trabajando y yo entiendo que a la brevedad vamos a tener, digamos, algo que va a estar a muy buen nivel. No quiero arriesgar mucho, pero creo que debería ser a muy buen nivel el año que viene. Y el tercer área es el área de investigadores de calle, que son investigadores que trabajarían en la Fiscalía, es decir, tomando un ejemplo clarito, o sea, si estamos trabajando en esta mesa, si yo soy el fiscal y tenemos 3 o 4 personas aquí, el fiscal da como director de la investigación, dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Y hay que ir a tocar la puerta en estos domicilios, ir a buscar información, porque allí puede haber testigos. El investigador de calle va obteniendo información, pero ya con la dependencia directamente del fiscal. Esto no genera ninguna intermediación, que por ahí es un poco el problema de distancia que se provoca entre el fiscal y la policía de calle, más allá que con la PDI nosotros mejoramos mucho nuestra investigación tradicional. Esto está próximo a salir, yo entiendo que, no sé si para fin de año, pero estoy convencido que para febrero del año que viene ya tendremos el primer grupo de investigadores para la provincia, que a lo mejor no va a ser un número exorbitante, pero vamos a tener creo que 20 o 30 investigadores de calle ya para febrero del año que viene. Y apuesto a que durante el curso del año que viene completemos con cerca de 100 investigadores. Es decir, que la perspectiva y la dinámica que le estamos dando es poner en marcha el organismo de investigaciones, que va a ser algo que a la larga va a pegar un impacto muy fuerte, porque en la mayoría de los países o las provincias que hicieron reformas judiciales no se tocó la policía. Y aquí, en cambio, a través de una decisión política, a través de la intervención del ministro también Puyaro, hay una decisión bastante fuerte de intervención en la policía y de generar capacitaciones puntuales. Es una cosa el área preventiva, que es más
área de política del gobierno, y otra cosa es el área de intervención ante la comisión de delito, que son nuestras incumbencias y sobre las cuales la verdad que tenemos una buena perspectiva en este sentido. Doctor, una de las cuestiones más debatidas socialmente, hablo, ¿no? Es el tema de la prisión preventiva. ¿Qué piensa usted, al hombre del derecho? Le pregunto sobre todo esto, de los plazos dispares que hay entre las distintas circunscripciones judiciales en cuanto a la fijación de las prisiones preventivas, y cuáles son las directivas de la Fiscalía General al respecto. A ver, el problema puntual es en cuando una persona es detenida. ¿Qué pasa cuando una persona es detenida en cualquier lugar de la provincia? Y hay dos ejemplos puntuales que Rosario y Santa Fe, que se trabaja en forma disímil. Las dos son legales. Podemos unificarla, pero todo esto hace una facilitación del trabajo de los fiscales en las distintas áreas. En Rosario se trabaja tomando la audiencia normalmente en el plazo de 24 horas por 24 horas, y se toman las dos audiencias, la audiencia imputativa y la audiencia de prisión preventiva juntas. Esto es la forma que se trabaja en Rosario, porque el fiscal lo que no quiere es volver a ir a otra audiencia dentro de las 48 horas posteriores. Para que la persona que nos está escuchando tenga claro, el código establece un plazo de 24 horas, prorrogable por otras 24 horas más, para tomar la que se llama la audiencia imputativa, que es la audiencia donde uno formaliza la atribución del hecho al imputado y le hace saber los derechos. Y luego establece que la audiencia de prisión preventiva, es decir, la audiencia donde se discute la detención de la persona, se puede llevar en un plazo que es 24 horas por 24 horas más, es decir, en total hablamos de 96 horas. En Rosario todo esto se hace en las primeras 48. En Santa Fe se hace la audiencia imputativa en las primeras 48 y la audiencia de prisión preventiva en las próximas 48 horas. Yo lo que creo es que nosotros tenemos plazos demasiado acotados en esto de estar corriendo, y plazos demasiado dilatados en esto de estar decidiendo la prisión preventiva aquí. Y a la gente hay que decirle que el plazo es importante en cuanto a la recolección de pruebas para los representantes del Ministerio Público. Entonces nosotros tenemos que estar corriendo para tomar la audiencia imputativa, a veces dando explicaciones de que por qué prorrogamos, y esto genera una situación problemática para el fiscal. Entonces la reforma del código que se está proponiendo, más allá de que hay algunas personas que la están objetando, es que se tomen 72 horas para todo, prorrogables por 24 horas más por el juez. Este panorama a nosotros nos daría una posibilidad de poder ir a la audiencia de imputativa y de prisión preventiva con mucho más trabajo en la investigación. También le permitiría a la defensa poder solventar un caso de rebatir lo que va a llevar la fiscalía con mucho más trabajo, porque la defensa, sabiendo que la persona está detenida, puede ir a recabar información. Y esto no es nada, digamos, ilegal, ni que nada esté fuera de la ley. Por ejemplo, el Código Procesal Penal de la Nación, que es ley, que regula también el modelo acusatorio para la Nación, que todavía no está puesto en vigencia, pero que ya es ley, regula el plazo de 72 más 24, un plazo unificado. Así que no estamos saliendo de un estándar internacional. Nuestra Constitución provincial regula que el plazo de la incomunicación es 48 por 48 horas, 96 horas, o sea que estamos dentro de lo que es el modelo constitucional. Si uno me dice cómo quisiéramos trabajar, y sí, uno quisiera trabajar dentro de las 24, a lo sumo 48 horas, nosotros podríamos regular en el futuro esto, porque para un homicidio por ahí nos toma las 72 horas. Para un robo simple, por ahí tenemos que ir en 16, 18 horas a audiencia. Pero sí, como fiscal general o los fiscales regionales podríamos regular, teniendo el plazo de 72 horas, esta forma de actuar, pero teniendo en cuenta la proporcionalidad, que entendida como decir, bueno, cuál es el delito en expectativa y cuál es la prueba que tiene el fiscal para ir a un momento a las 24, a las 48 o a las 72 horas, si en el futuro sale esta ley de reforma. Son todos temas sobre lo que me parece que hay que dar un debate mucho más profundo del debate lineal que hoy se da. Y en cuanto a la fijación de los plazos por parte de los tribunales, en cuanto a las distintas circunscripciones judiciales, hago referencia, por ejemplo, en Santa Fe se fijan prisiones preventivas por tiempo indeterminado, en Rosario sé que son por plazo determinado, en Vera, Reconquista, Venado Tuerto. Aquí, digamos, hay una decisión de los jueces. ¿Cuál es el problema puntual? El código no establece plazos, más allá del plazo más extenso, más global, que son 2 años, prorrogables por 1 año más cuando el caso está por ir a juicio. Ese es el plazo que fija el código en el artículo 227, inciso 2. Sería el único plazo que yo entiendo que está. Luego que establece el código, establece un plazo de 60 días,
desde el cual la defensa puede solicitar la revisión de la prisión preventiva. Es decir, no fija un plazo. ¿Qué ha pasado con los jueces? Entendiendo que la Fiscalía debe llevar rápido el caso a juicio, le empezaron a fijar plazos. Pero la verdad que se fijaron plazos irrisorios. El sistema tiene que tener mayor dinámica, tiene que ser más rápido, esto es cierto, pero tampoco podemos estar llevando casos a juicio con recursos escasos que hubo y que aún hoy hay en escaso tiempo. Entonces, si nosotros tuviéramos toda la planta completa, por ahí podríamos estar llevando mucho más casos a juicio orales en menos tiempo. Pero hoy, si uno va analizando cuántos juicios orales se hicieron en Santa Fe. Hoy en Santa Fe se hizo ningún juicio oral, hasta el día de hoy, este año. Esto es crítico, para nosotros es muy crítico. ¿Esto es todo atribuible a la Fiscalía? Yo le digo que no. La Fiscalía tiene terminadas cerca de 60 investigaciones con audiencia preliminar terminada y están pendientes de fijación de juicios orales. Aquí hay un problema de cuello de botella también con los jueces, o con la carencia de jueces que pueda haber, porque no hay la cantidad suficiente como para poder instrumentar las audiencias. En Rosario se han llevado, en toda la circunscripción 2 se han llevado hasta este momento creo que más de 30 juicios orales este año. Pero ¿cuántos juicios orales nos están debiendo? Por carencia de jueces, más de 70. Entonces el fiscal está motorizando el sistema y el sistema está presentando otros cuellos de botella. Todas las estructuras tienen deficiencias y carencias. La ley de traspaso o el proyecto de ley de traspaso que está hoy en la legislatura, que fue aprobado por diputados, tiene una visión de solucionar esto, pero hay que mirarlo con una perspectiva amplia de decir, bueno, el sistema penal antes de la reforma tenía 676 empleados, fiscales, empleados, secretarios que cubrían en toda la provincia, de los cuales 90 solamente fueron pasados a la Fiscalía. Entonces, ¿dónde están el otro grupo de empleados? Esto hay que mirarlo con una perspectiva de decir, bueno, no puede ser que el sistema penal se quede con menos personal del que tenía antes. Lo que hablamos en carencia de tiempo muchas veces se relaciona, o en carencia en ejecución de tiempos, se relaciona con deficiencias en los recursos humanos. Más allá de todo esto, creo que es una visión de los jueces, volviendo al tema de los plazos, que me parece que es interesante que los jueces fijen plazos teniendo en cuenta el caso. Para darlo en un ejemplo. Como dice la ley, lo que cada caso, lo que amerite cada caso. Exactamente, por eso es lo más razonable. Pero no es lo mismo un homicidio con una tentativa de robo simple. El homicidio tiene una expectativa de pena mínima de 8, un robo simple, según el criterio que se tome, tiene 15 días de mínimo. En los 15 días de mínimo, ¿cuánto le puede insumir al fiscal llevar ese caso a juicio oral? Un caso en flagrancia. Son 3 testigos y no hay mucho más para discutir. ¿Es razonable que este caso nosotros a lo sumo... Ahí está el punto, en la razonabilidad. Y la proporcionalidad. En un homicidio, donde hay que hacer muchas más pruebas, donde hay que ver teléfonos intervenidos, donde hay que hacer pericias telefónicas, donde hay que hacer la autopsia, donde hay que hacer pedir listado de llamadas entrantes y salientes de distintos teléfonos, donde hay que hacer distintas pruebas complementarias. ¿Cuál sería la razonabilidad del plazo? Claro. Entonces, el plazo ahí ya tiene que jugar mucho más amplio, porque la investigación que sí o sí requiere muchísimo más dilación. Complejidad. Exactamente. Doctor, le agradezco muchísimo por venir. Quedaron muchísimos temas pendientes, obviamente lo vamos a estar invitando nuevamente. Y bueno, un placer. Bueno, mucho gusto y gracias por la invitación. Un gusto. Vamos a un corte, señor director, y continuamos con el programa. Nota22.com. Información. UDA, Unión Docentes Argentinos. Sí a la paritaria nacional para defender nuestros derechos. No al plan maestro que precariza y atomiza la educación pública. ¿Qué hace el gobierno? Se niega a convocar la paritaria nacional docente incumpliendo con la ley. ¿Qué hizo la UDA? Paros en todo el país. Nos movilizamos juntos a miles de docentes. Iniciamos acciones judiciales, logrando el fallo de la jueza Temis. Presentaciones en ámbitos internacionales, denunciando el incumplimiento del gobierno ante la OIT. Ahora, rechazamos el plan maestro. ¿Por qué no al plan maestro? Porque pretende reemplazar la ley de financiamiento educativo que obtuvimos con la lucha docente. Elimina la paritaria nacional docente. Se contrapone con la Ley Nacional de Educación, atomiza el sistema provincializando la educación pública, aumentando así las desigualdades salariales y educativas.
Sí a la paritaria nacional docente. No al plan maestro. UDA, Unión Docentes Argentinos en defensa de la educación pública y el derecho de los trabajadores docentes. Obras óptimas, profesionales técnicos. Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Arquitectura, Industria e Ingeniería de la provincia de Santa Fe. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342 452 5918 y 453 9361. Nota22.com. Información. En la parte final del programa, luego de hablar con Miró y Baclini, vamos a escuchar a Américo Jiménez, un empresario publicista, se dedica a la publicidad en nuestra región, donde hace alguna mención a las dificultades que hay en las campañas cuando no se respeta digamos, la normativa vigente. Muy interesante por lo que uno ve todos los días en la calle, cómo se ensucia, cómo se enciman las cartelerías. Es un detalle para tener en cuenta. Lo vamos a ver, le pedimos a Américo que nos envíe vía WhatsApp un mensaje que nos cuente, y así fue como nos comentó la situación. Nos vemos la semana que viene. Hola Maxi, ¿cómo estás? Con referencia a la publicidad en vía pública, nosotros lo que hacemos es disponer afiches renovables o de mayor medida en nuestras carteleras de propiedad privada, que están registradas y que pagamos los correspondientes impuestos municipales, provinciales y nacionales. Es un servicio que le prestamos al comercio de Santa Fe, de las industrias, y por otro lado es otro servicio gratuito que le damos a los constructores de edificios y de inmuebles, prestándole el vallado reglamentario que pide la municipalidad. Sobre esos espacios visibles salimos a intentar colocar afiches publicitarios. Cada 2 años, cuando hay elecciones políticas, los políticos se interesan porque es una forma rápida de darse a conocer y visibilizarse. Hay algunas personas que no han comprendido que son elementos de propiedad privada y que generan un daño intencional a esta propiedad. Lamentablemente se han producido un hecho con el candidato Felice y con el candidato político Oscar Martínez, que habría sido el que envió a esta gente a intentar vandalizar. Bueno, la policía me indica que están todos presos, están detenidos, pero ya el daño estaba producido y nos generó muchos gastos de hora hombre, de combustibles, y bueno, la gente tiene que saber que no existe un lugar público para pegar un afiche, ni una vivienda, ni un tapial. Eso se acabó, y la militancia, la mística de la cerveza, el choripán, eso se acabó. Ahora es todo profesional, todo registrado, todo impositivo y todo limpio. Eso es todo, Maxi.